Muy buenos días, les habla César Alejandro Caires. Soy alumno de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Derecho. En el día de hoy vamos a presentar una exposición del área Fundamento de Derecho Constitucional dirigida por el profesor José Ángel Cornielles Hernández, a la cual le envío un grato saludo. En este día vamos a tocar un tópico de suma importancia como lo es la separación de poderes. Charles Louis II, señor de la Brègue y barón de Montesquieu, nacido en el año de 1869 y 1755. Este filósofo de las leyes dice que son necesarias y que derivan de la naturaleza misma. Él relaciona todos estos elementos con Dios, con lo que es el mundo. Su filosofía se arraiga en este sentido con respecto a la ley, lo que es el mundo material, los animales y el hombre. Todo esto se relaciona en un mismo tópico con respecto a todos estos temas. Él habla además de eso, de generar información que crea a través del tiempo, como es la filosofía política en este sentido, y él cree que lo más importante en los logros del gobierno, que podrían ser tres, son la república, lo que es la monarquía y el despotismo. Montesquieu era enemigo de la monarquía absoluta y él consideraba que debía haber una transformación netamente revolucionaria para crear un sistema diferente y que esa doctrina creara una verdadera división de poderes en este sentido, que es lo que vamos a tocar más adelante. Él creía en la monarquía absoluta y se refería a que, esto debía de contener en general, como lo podemos ver en esta gráfica que está acá, una limitada por una constitución, digamos, poderes establecidos, como lo podemos ver en este caso. Había la figura que el jefe de Estado era el rey, honorífico y hereditario, el poder ejecutivo, que debía tener un presidente, un ministro, el poder legislativo, un congreso de diputados y un senado, el poder judicial, un tribunal constitucional, tribunal supremo y tribunales ordinarios. Dentro de este poder legislativo había una rama del poder electorado, es decir, en donde aparecía el poder electoral. Digamos que a grosso modo podía contener esta característica. Pero además de eso, ¿qué decía Montesquieu? Vamos a traducirlo de este modo. Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga el poder. Y esto solo es posible en un país democrático. Si hay el poder concentrado, evidentemente van a pasar estos fenómenos. El principio de separación de poderes, como lo establecía Montesquieu a través de este ejemplo, hablaba de las distintas funciones del Estado y además de eso debía darse repartidos en autoridades políticas distintas, como lo habíamos dicho, en tres poderes específicamente. Esto es una teoría muy antigua y va ubicada desde los tiempos de Aristóteles. Un señor llamado John Locke le dio una expansión de suma importancia, dándole simples funciones públicas. Además de eso, Aristóteles y Locke, como lo podemos ver acá, Aristóteles se distinguió de la deliberación al mando y la justicia, como lo podemos conocer por acá, y John Locke, en esta parte de abajo, podríamos especificar que en política John Locke es considerado padre del liberalismo moderno. Propone la soberanía que emana del pueblo, de la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad. Son derechos naturales de los hombres, anteriores a la constitución de la sociedad. Fíjense que Locke, a través de esa investigación y esa creación de esa doctrina, estableció cuatro poderes o funciones del Estado como tal, y una franca y tajante doctrina en cuanto a la separación de sus titulares, que es lo que hemos ido avanzando, pero fue Montesquieu que le dio más personalismo en este sentido. En el libro de Montesquieu del espíritu de las leyes lo podemos ver. Los poderes del Ejecutivo, los poderes deben ser ejecutivo, legislativo y judicial y no deben concentrarse en las mismas manos. Creo que estoy de acuerdo con lo que nos dice Montesquieu en cuanto a que debe haber una separación de poderes, y es algo que vamos a tratar más adelante en esta pequeña exposición que estamos
evidenciando en el día de hoy como parte de ese proceso evaluativo en cuanto a una noticia periodística que ya les voy a comentar que va a ser de sumo interés. Entonces, la teoría o la tesis de Montesquieu nos habla de que el poder legislativo debe estar separado del poder ejecutivo. Sostiene entonces que correría el grave riesgo de que el monarca hiciera las leyes titánicas y que, por supuesto, crearía todo eso que llamamos nosotros una especie de dictadura en donde la tiranía sería de especial. Y bueno, como dice esto, el poder legislativo debe estar separado del poder ejecutivo. Quienes crean las leyes son los que crean las leyes, en este caso, como habíamos puesto, los diputados, las diputadas, que sería lo esencial, y también ver al Ejecutivo siendo parte del poder central, en donde se genere la planificación, en donde se genere el buen gobierno, en este sentido. La separación del poder legislativo del poder judicial. ¿Y qué es lo que nos dice? Se dice que si el poder legislativo formulara la ley y se encargara de las controversias, entonces el propio juez podría elaborar leyes para aplicarlas al mismo. ¿Pero qué estaríamos haciendo? Absolutamente nada. El juez es para generar justicia, es para generar, ese derecho de la cual nosotros nos estamos formando en esta experiencia que estamos viviendo a través del primer año. Y el legislativo es para hacer las leyes, sería contraproducente. Y es algo parecido al primer punto. La separación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Bueno, el Estado de Derecho y algo muy importante, el Poder Ejecutivo no puede estar vinculado al Poder Judicial. A pesar de que hay noticias, de que es lo que vamos a comentar más adelante, que la separación de poderes no puede existir. Y me parece algo sumamente contraproducente. Está la prohibición absoluta de toda acumulación directa o indirecta de la totalidad de la competencia de la soberanía en las manos de un mismo grupo. Y es verdad, no nos podemos engañar. Fíjense que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice cuáles son los poderes del Estado. Debemos respetar esa separación de poderes ante todo, porque la Constitución emana una nueva moda, o modalidad, mejor dicho, está moderna a las necesidades de nuestra sociedad, y sobre todo en cuanto a los derechos fundamentales que son esenciales. El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Y fíjense que el poder nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, y bueno, cumple funciones de sumo interés. En el poder legislativo, la Asamblea Nacional, que está integrada por diputados y diputadas. El Poder Judicial, la potestad de administrar justicia, emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. Son los jueces, son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes son los que emanan, en este caso, la justicia de manera equilibrada, fundamentalmente separada de los más cuerpos colegiados, que en este caso serían los demás poderes. También está el Poder Ciudadano, que es una nueva innovación dentro de la Carta Magna de 1999, y que el artículo 273 nos dice: el poder ciudadano se ejerce por el poder o por el Consejo Moral Republicano, integrado por una defensora, por el fiscal general de la República y por el Contralor General de la República. Por último, la Carta Magna, si nos podemos acercar un poco aquí al poder electoral, el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector. Además de eso, hemos querido compartir en este día de esta interesante exposición algo muy humorístico, y ha quedado demostrado que los tres poderes son del Estado, o del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Perjudicial. Realmente algo muy humorístico para compartirlo en esta pequeña exposición que hemos preparado para el día de hoy sobre la separación de poderes. No es lo que nos perjudica, es lo que realmente necesitamos en esta sociedad, que es justicia y que es equidad ante todo, para crear un bien común a la sociedad en donde todos seamos partícipes. Quería también agregar en esta pequeña exposición, en el caso de nulidad por inconstitucional de artículos de la Constitución del Estado Apure, que establece, y esto es referente a la jurisprudencia que se nos ha solicitado, en este caso, que las normas impugnadas violentan los principios de separación de poderes y de la legalidad establecidos en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que el Consejo Legislativo del Estado Apure incurrió en el vicio de usurpación de funciones al establecer en la Constitución del Estado disposiciones sobre materias
que están reservadas al Poder Público Nacional y específicamente a la Asamblea Nacional, tal y como desprende lo establecido los artículos 156, numeral 32 y 187, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual de esto que acabamos de decir sobre este caso lo vamos a identificar en las referencias, de la cual nuestro querido profesor va a poder leer de manera fundamental. Ahora sí, lo que sí les había prometido con respecto a la noticia de Juan Francisco Alonso del diario El Universal, y dice: Caracas, sábado 5 de diciembre de 2009. ¿Qué dice la extinta presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales? Morales, la división de poderes debilita el Estado. La presidenta del Tribunal Supremo afirma que la Constitución hay que reformarla. Fíjense, a 10 días de celebrarse, esto fue antes de que se celebraran 10 años de la Constitución, el aniversario de la aprobación de la Constitución, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luis Estela Morales, abogó por una revisión, por considerar que hay algunos aspectos que contradicen, que es lo que es el régimen. No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita el Estado, y afirmó la también presidenta de la Sala Constitucional en la entrevista concedida al lo que es el canal del Estado. La magistrada justificó su propuesta indicando que la vigente Carta Magna obliga a las distintas ramas del poder público a colaborar y cooperar entre ellas, e indicó que esa línea hay que profundizarla. Yo quisiera hacer una breve reflexión antes de concluir lo que es la exposición del día de hoy sobre la separación de poderes. Un poco contraproducente, porque de igual forma, digamos, los poderes se entrelazan entre ellos mismos, se ayudan, son instituciones establecidas por el Estado y de la cual están fundamentadas, pero que evidentemente contradice lo que nos dice este dicho que está acá. Para que no se pueda usar el poder es preciso que el poder detenga el poder, y eso nada más es un país democrático. Así que de manera tal que Montesquieu nos regaló esta, digamos, esta teoría, esta doctrina, digamos, complemento para lo que es ese estudio constitucional. Entonces, como dice Hernán Escarrá, las instituciones están sólidas, pero la separación de poderes debe existir en todo país democrático para que ese poder no se vea concentrado. Quizás ella tuvo su punto de vista cuando nos dio, digamos, esta idea, pero cosas que evidentemente como estudiante de Derecho no puedo compartir porque crea sombras en cuanto a esta teoría a la cual nos hemos referido en el día de hoy. Así que me despido. Ha sido un placer presentar esta breve exposición para Fundamentos de Derecho Constitucional. Les habló César Alejandro Caires. Feliz día.